Cada vez me voy alejando más de ti, Cristian. Bueno, muy buenos días, colegas del área de las carreras de pedagogía. Seguramente en algunos minutos más irán a llegar otros colegas, pero de antemano agradecemos la presencia de ustedes. Acá tenemos a directores de escuela y algunos docentes de las carreras. Y principalmente esta jornada, como muy bien algunos de ustedes saben, se trata de conversar el tema de la evaluación inicial docente en el caso de la segunda evaluación, que es la que se hace al término o 12 meses antes de que termine el proceso formativo para los estudiantes de carreras de pedagogía. Y para eso, dentro de la línea de trabajos que hemos venido realizando, entre ellas un claustro, reuniones que se han hecho dentro de la universidad al respecto y en función de este tema, hemos invitado al doctor Cristian Sánchez del CPIP, Ministerio de Educación. Actualmente él es el jefe de formación inicial docente y gentilmente aceptó la invitación para presentarnos aquí en la sede de Valdivia y también en la sede de Puerto Montt los referentes sobre esta evaluación, insistiendo que en parte de esta presentación uno de sus focos son los estudiantes, y por eso que en el segundo tramo de esta mañana está la invitación para los estudiantes, que esperamos que también puedan asistir. Bajo ese marco, la idea es compartir lo que el Ministerio, particularmente CPIP, ha organizado para estas evaluaciones y la trascendencia que esto tiene en conformidad a la ley, a la reciente ley 20.903. Bueno, agradecemos a Cristian la posibilidad de contar con él hoy día. Sabemos que todas las actividades ministeriales son siempre intensas, pero sin más queremos dejarlo a él para que nos presente y obviamente se genere también una interacción y conversación con ustedes. O sea, en un caso esto se presenta y no hay interacción, la idea es que la haya, así como también la va a haber con los estudiantes. Cabe señalar que mañana Cristian va a estar en la sede de Puerto Montt, así que también se va a hacer este mismo referente. Y para Campus Patagonia, en la sesión que se presenta hoy día, se va a grabar para poder enviarle a la sede, dado que parte del equipo está en una actividad de presentación en nuestro país, entonces no era fácil coordinar, pero sí la grabación va a estar disponible para estos efectos. Entonces, Cristian, muy bienvenido a la Universidad Austral de Chile y por favor agradecemos que nos presente y conversemos sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Muy buenos días. Quiero agradecerles también su tiempo y que vengan a esta actividad. La invitación que nos hizo en la universidad, en este caso la profesora Janet, tiene que ver con una conversación que estamos haciendo, yo diría, con la totalidad de las instituciones del CRUCH y un número no menor de universidades privadas, de ir a conversar con los estudiantes que tienen que rendir la prueba de penúltimo año, como se le llama comúnmente, esta evaluación nacional de la formación inicial, de ir a explicarle un poco el contexto en el que se desarrolla ese instrumento, las características del instrumento durante los primeros 2 años de transición y también a especificarles aspectos como, entre comillas, más administrativos. Han habido muchas dudas respecto de muchos estudiantes
respecto de la relación que tiene la parte de formación inicial docente con la de carrera propiamente tal. La ley de 20.903 abarca desde las disposiciones que tienen que ver con la formación de profesores hasta todo lo que es carrera. De hecho se le llama la ley de carrera docente, pero es un poco más amplio que eso. Y es una conversación que nos ha servido harto. Nosotros partimos en Arica hace ya casi 3-4 semanas y nos va quedando, yo diría, Magallanes y Valparaíso. Son como las dos regiones que nos van faltando. El resto de las regiones ya esta semana las terminamos de cubrir, ¿no? De hecho, como decía Janet, yo voy a estar mañana, viajo hoy día a Osorno, llegué ayer acá, viajo hoy día a Osorno para presentar mañana en la Universidad de los Lagos en la mañana, y de ahí viajo para presentar en la Universidad de los Lagos en Puerto Montt y después en la sede de ustedes en Puerto Montt también. Y para nosotros es bien importante conversar con los estudiantes porque generalmente las políticas públicas, cuando se implementan, se asumen por sabidas, ¿ya? Como los abogados en general, esto es una conversación que hay que convencer a los abogados de que hay que hacer este tipo de conversaciones, porque generalmente ellos dicen, no, pero si esto está publicado en el diario oficial, no es necesario informarle a nadie porque está todo informado, ¿ya? Pero desde la dirección del CPIP, con su director, el profesor Jaime Bea, hemos decidido hacer esta ronda larga de conversaciones con los estudiantes. Quiero recordar que en Chile hay 54 instituciones que están formando profesores todavía. Eso sin contar los institutos profesionales que están cerrando sus carreras con las últimas cohortes, después del dictamen de Contraloría que prohibió la admisión durante el año 2015, y también esta ley sanciona ya de manera definitiva que la formación inicial se da exclusivamente en universidades, ¿no? Entonces, no quiero hacerlo tan corto. Voy a presentarles varias de las cosas que de la presentación que les voy a dar a los estudiantes, pero quiero hacer algunas presentaciones de contexto para tener una ocasión de una conversación más que solo de una presentación. Lo primero es que, y algo que le digo a todos los estudiantes, esta es una ley que viene a darle responsabilidad al Estado sobre el proceso de formación inicial de profesores después de 40 años. ¿Ya? La última vez que el Estado había estado así de involucrado en la formación de profesores fue cuando decidió cerrar las escuelas normales, ¿no? Ese fue el momento, yo diría, desde el cierre de las escuelas normales hasta hoy día no existió un cuerpo legal que tuviera, en que el Estado asumiera un rol respecto de los procesos de formación inicial. Si uno tuviera que hacer como el abstract de qué cosas trae esta ley 20.903 en lo que se refiere a la formación de profesores, yo diría que trae reglas de funcionamiento mínimas, pero que a diferencia de todas las políticas de los últimos 30 años de formación de profesores, son reglas que son comunes para todas las instituciones, todas, ya sea instituciones estatales, ya sea instituciones del G9 o instituciones privadas posteriores a la década del 80. Eso es un tema no menor, porque sobre todo después de lo que fue el programa FIT que dirigió y creó Beatriz Ábalos, los restantes intentos de políticas sobre formación de profesores se dieron fundamentalmente en instituciones del CRUCH, ¿ya? Solamente en los últimos 2 o 3 años, durante la administración del presidente Piñera, hubo algunos convenios de desempeño con algunas universidades privadas. Pero en general lo que ha pasado con la formación de profesores es que hay un mundo de universidades que se relacionan con la política pública, ya sea siempre una relación tensa, pero hay una relación, que son las universidades del CRUCH, y uno podría decir la universidad adscrita al Sistema Único de Admisión, pero hay otro mundo que en términos de matrícula ha sido inmensamente mayoritario durante los últimos 15 años, que no tiene ninguna vinculación con el Estado, ninguna. Ese mundo es el que está preparando más profesores, ha estado preparando más profesores durante los últimos 15 años en procesos que muchas veces no han estado ni siquiera acreditados, con procesos de selección casi nulos en instituciones con escasa vida académica y con altas tasas de deserción.
la carrera de párvulos más grande de Chile está en una universidad que no está acreditada, está en Santiago, una universidad que la Universidad de los Leones, yo a veces la nombro y la gente no sabe que existe esa universidad. Y esa carrera tiene una tasa de deserción cercana al 70% al tercer año. Es un buen ejemplo de los resultados de tener esta división entre un mundo de universidades que se vinculan con la política pública y otro mundo de universidades que tenían un laissez-faire respecto de lo que hacían o no hacían respecto a la formación de profesores. Esta ley trae reglas comunes para todos. Esas reglas implican mayor control respecto de lo que han hecho las universidades durante los últimos 30 años, sí, lo implica. ¿Ese mayor control está concentrado en los gobiernos? No, hay una parte de ese control que está concentrado en el ministerio, pero hay otra parte fundamental que está concentrado en instituciones públicas de carácter autónomo, como son el Consejo Nacional de Evaluación y como es la Comisión Nacional de Acreditación, o la institución que la reemplaza. Eso como para partir. Por tanto, la política pública sobre la formación de profesores de aquí en adelante, mientras dure esta ley, es una ley pensada en el largo plazo, no en el corto plazo, y que tuvo unos porcentajes, sobre todo en la parte de formación inicial, de acuerdo bastante sustantivo en el Parlamento y en las discusiones que se dieron también, tanto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, como en el Senado, que fue desde los diputados de la UDI hasta los diputados que están a la izquierda de la nueva mayoría. Hubo mucho acuerdo respecto de estas reglas. Algunas, yo diría, esta sensación transversal de que hay un juicio crítico desde la sociedad civil hacia cómo han sido los procesos de formación de profesores. Ese es un juicio que es bastante fuerte. De hecho, hay algunas disposiciones que trataron, que venían en el proyecto del Ejecutivo, que fueron endurecidas, entre comillas, en el paso por el Parlamento, y hubo que hacer una conversación bastante larga con los parlamentarios, pensando en que las disposiciones que se establecieran en la ley fueran disposiciones que pudieran ser instalables en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, esta es una ley que tiene hartos momentos de ir poco a poco instalando estas medidas, de manera paulatina. Eso es algo que puede parecer de sentido común, pero no lo era cuando se vio la discusión parlamentaria. Hay parlamentarios que planteaban que, por ejemplo, las nuevas normas de admisión tenían que partir el próximo año completa, así en régimen, que hubiera tenido unos resultados que ya se los voy a señalar. En esta ley, entonces, la evaluación de la formación inicial docente que tienen que rendir los estudiantes de penúltimo año este año es una parte de la política, no es la política sobre formación de profesores. Esto es un punto no menor. Algunos estudiantes me mencionaban el otro día en una reunión, ¿por qué el Estado, cuando se decide hacer una política, su política es hacer una prueba? Yo le dije, mire, la prueba es uno de los instrumentos que tiene la política, pero esta política tiene hartos instrumentos, ¿ya? Y la evaluación que van a rendir los estudiantes es una de las dos evaluaciones que tiene este sistema de política pública sobre formación inicial docente. Las dos medidas más relevantes sobre la formación inicial docente no son las evaluaciones, son el tema de la acreditación y el tema de las nuevas reglas de admisión. Y quiero partir por ahí, voy a partir desde las normas de mayor control hacia las que tienen que ver más con una relación de ida y vuelta con la institución. La ley establece que todas las carreras de pedagogía tienen que tener acreditación obligatoria para poder funcionar. ¿Ya? Obligatoria. Esa acreditación obligatoria es también obligatoria para la universidad. Es decir, no puede existir una carrera de pedagogía en una institución que no está acreditada. Eso significa hoy día significaría, si se aplicara hoy día, cerrar algo así como 200 programas de pedagogía. En Chile hay más de 1000 programas de pedagogía que funcionan como tales. Tenemos algo así como 84.000 estudiantes de la carrera, que es un número que suena alto, pero es sustantivamente menor a los más de 150.000 que tuvimos hace 8 años atrás. Durante la década pasada, una explosión de estudiantes de pedagogía que fue brutal y que no tuvo ninguna relación con la necesidad del sistema escolar, ni con la necesidad a nivel regional.
Esta acreditación obligatoria, la propuesta original del Ejecutivo era de que empezaba a funcionar desde ya. Finalmente en el Senado se aprobó una indicación que estableció que hay un periodo de transición de 3 años, que partió en abril de este año. Por lo tanto, en abril del 2019, a contar de abril del 2019, todas las carreras de pedagogía deben estar acreditadas y ser en instituciones acreditadas. Aquellas carreras de pedagogía que estén en instituciones no acreditadas tienen que cerrar. Es decir, si una universidad no tiene acreditación, no puede dar pedagogía. Aquellas carreras que, estando acreditadas, pierdan su acreditación en un proceso de reacreditación, van a pasar a, el proyecto original era que cerraban, pero finalmente, por indicación del Senado también, van a pasar a la supervisión directa del Consejo Nacional de Educación durante una cohorte, es decir, durante 4 años o 5 años o 1 año, dependiendo si es un programa de formación consecutiva. El Consejo Nacional de Educación va a estar encima de esa carrera, apoyando esos procesos, y a la finalización de esa cohorte viene un nuevo proceso de acreditación. Si ese proceso de acreditación nuevamente resulta como no acreditada esa carrera tiene que cerrarse, ¿ya? Y no hay mecanismos de reapertura de carrera en la ley. Si ustedes la lean con detención, eso algunos lo han visto como un error de la ley, pero finalmente está establecido así, ¿ya? Si uno lo compara con lo que fue la ley de educación superior hasta abril de este año, que establecía que las carreras de pedagogía tenían una acreditación obligatoria, pero en realidad lo que era obligatorio era la participación en procesos de acreditación, y la sanción por no estar acreditado era no tener acceso a dineros del Estado para financiar a los estudiantes. Hay harta diferencia. Esto es de control bastante más fuerte. ¿Por qué este cambio? Nosotros sabemos perfectamente que hay universidades que tienen sistema de crédito propio. Y algunas que hasta hace pocos años atrás, hoy día ya no lo tienen, pero pueden volver a tenerlo, tenían sistemas de créditos vinculados con el retail. Por tanto, eso no era una sanción. En la práctica no funcionaba. De hecho, tenemos más de 300 programas de pedagogía que no están acreditados y funcionan sin ningún problema. Aquí hay un cambio importante y hay un segundo cambio que es muy relevante, y es que las instituciones encargadas de acreditar hasta el día de hoy la carrera de pedagogía eran agencias privadas acreditadoras. Eso cambia con la ley, y lo responsable de los procesos de acreditación de ahora en adelante es la Comisión Nacional de Acreditación o la institución que la reemplazará. Y esto ha traído un cambio en las atribuciones y en los equipos de la CNA. La CNA, esto es parte importante de los desafíos que tiene en el corto plazo, tiene que ver con acreditar a todas las carreras que no han sido acreditadas, que nunca han participado de procesos de acreditación, o darle procesos de acreditación, pero también con ir actualizando los procesos de acreditación de aquellas que vayan teniendo que hacerlo. Este cambio ya está en marcha, partió en abril. Curiosamente, hasta unos días antes de que la ley saliera, entre que la ley salió aprobada y salió publicada en el Diario Oficial, hubo un número sustantivo de carreras que nunca se habían acreditado que iniciaron procesos de acreditación con agencias acreditadoras, porque la ley empieza a ejecutarse a partir del momento en que sale publicada en el Diario Oficial. Eso no hace sino señalarnos de que el camino era que fuera la Comisión Nacional de Acreditación la que fuera responsable de esos procesos. De hecho, han habido consultas a Contraloría al respecto de algunas instituciones, porque sabemos que hay instituciones que le han hecho el quite, entre comillas, a acreditarse, pero ahí está, yo diría, una norma muy relevante. La ley tiene explícita también algunos criterios de acreditación, por ejemplo, la existencia de prácticas progresivas durante la carrera, el tema de la infraestructura adecuada, y establece también como criterios de acreditación los estándares, ¿ya?, de las carreras. Voy a pasar después de eso. Por tanto, la acreditación obligatoria es la principal medida sobre la formación inicial de profesores. La segunda principal medida tiene que ver con los mecanismos de ingreso a la carrera de pedagogía.
mecanismos de ingreso selectivos. Y nosotros sabemos que esta va a ser la de mayor impacto en términos numéricos. A ustedes como institución no los va a afectar porque ustedes funcionan en general con selectividad. Las instituciones del CRUCH seleccionan por PSU, pero esta ley plantea distintas formas para seleccionar estudiantes. El desafío que se nos planteó era que teníamos que buscar un ordenamiento jurídico que permitiera que buenos estudiantes del sistema escolar pudieran entrar a estudiar pedagogía más allá de que tuvieran o no un buen puntaje en la PSU. En ese sentido, el ranking nos parece un instrumento tanto o más interesante incluso que la PSU, que es una prueba que ustedes saben que está en discusión y ha tenido muchos... bueno, todos sabemos que tiene sesgo socioeconómico, sesgo de regiones, sesgo de género y en número no menor. Ahora bien, nosotros no podemos sacar a la PSU del tema de la admisión porque la PSU es la prueba que las universidades del Consejo de Rectores se construyen a sí mismas. Por tanto, hay un reconocimiento ahí en la relación que tiene el Ministerio con el CRUCH al respecto. Si el CRUCH determina cambiar ese instrumento, va a pasar a ser ese el instrumento que esté en los procesos de admisión. ¿Qué es lo que establece la ley? Establece que para poder estudiar pedagogía en cualquier universidad, da lo mismo cuál sea la universidad, todo estudiante tiene que cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos: o tener un cierto puntaje en la PSU, o tener un cierto ranking escolar, o haber aprobado el programa PASE o un propedéutico de iniciación a la docencia aprobado por el Ministerio de Educación. La ley no dice un tercio de estudiantes por cada cosa, no establece porcentajes. Pero nosotros hemos hecho el ejercicio de mirar los últimos 5 años de admisión de las carreras de pedagogía. Tenemos los rostros de esos estudiantes, tenemos sus puntajes PSU y hemos construido su ranking de notas. Y si nosotros, por ejemplo, aplicáramos esta norma de este año que viene con un puntaje mínimo de 500 puntos PSU o un 30% de ranking o haber aprobado el PASE, bueno, en el caso del PASE hicimos una simulación, la matrícula en primer año de pedagogía perfectamente para el próximo año puede disminuir entre un 40 y un 50% en el total del país. Ese efecto está concentrado en las grandes ciudades, en instituciones muy masivas y con muy bajos niveles de selectividad y escasa viabilidad. Cuando digo las grandes ciudades me refiero a la conurbación Valparaíso Viña del Mar, la Concepción Talcahuano, Temuco y Santiago. Esos son como los efectos. Ahora también a lo que ha pasado, previendo esta situación, algunas universidades privadas han ido cerrando programas en regiones. ¿Por qué? Pero el punto es, ¿por qué poner selectividad al ingreso de la carrera? Y ahí lo que hicimos fue mirar un poco la literatura comparada y en general todos los sistemas escolares que han logrado formar capacidades de base en la fuerza docente y han logrado procesos de mejoramiento sostenido en el tiempo, tienen cuerpos profesionales altamente calificados. Esos cuerpos profesionales en general tienen selectividad o al inicio de la carrera o al final de la carrera. Hay distintos caminos. Está el camino finlandés, el camino que es como el que está hoy día más en la prensa, que es muy alta selectividad al inicio. Los finlandeses toman a su estudiante de pedagogía del 10% de rendimiento superior a su corte. Nosotros estamos hablando de un 30, entre un 50 y un 30. Son lo que estamos hablando. Pero hay otros países que no hacen selectividad al inicio, sino que hacen un proceso de habilitación a la salida de la carrera profesional. Y esto fue una discusión muy importante y que tiñó también el tema de la prueba. Habían 3 posiciones cuando se discutió esta ley. Una posición que era de alguna manera era la posición, me acuerdo, siempre la plantea Raúl Figueroa, que fue director de la división jurídica en la administración pasada. Planteaban que no había que tener selectividad al inicio de la carrera, es decir, que el que quisiera estudiar pedagogía estudiara pedagogía, pero lo que sí había que hacer era habilitar a la salida. Habilitar a la salida significaba hacer un instrumento, fuera prueba o lo que fuera, que decidiera si esa persona podía trabajar como profesor en el sistema escolar o no.
El sustento que hay detrás, o la justificación que hay detrás, es que incluso aquellas personas que no pudieran ejercer como profesores, el hecho de haber tenido esa formación profesional les va a dar ciertas competencias para desenvolverse en el mundo laboral, ¿ya? Eso es un argumento que se ha escuchado incluso por gente que se dedica al tema de educación superior. Había otra posición, que era la posición, entre comillas, del otro extremo, que era la más dura, que planteaba que teníamos que tener selectividad al ingreso a la carrera, pero que además teníamos que tener habilitación a la salida, ¿ya? Porque la importancia de este cuerpo profesional hacía que no pudiéramos tener ningún profesor que pudiera tener capacidad, entre comillas, voy a repetir el argumento, como se decía, descendida, estar trabajando en el sistema escolar. La posición del Ministerio y de los equipos ministeriales que tuvimos, que finalmente fue la posición del Ejecutivo, fue de que necesitábamos tener el momento en el que planteáramos la selectividad, pero que esa selectividad no tuviera incidencia, no estuviera focalizada a la salida, sino que a la entrada, ¿ya? A la entrada en la admisión a la universidad. ¿Por qué? Porque la idea es que, si bien subimos los requisitos de ingreso para estudiar pedagogía, esos requisitos de ingreso son diversos, por lo tanto vamos a tener, entre comillas, mejores o estudiantes con buenos rendimientos escolares, ya sea medido a través de la PSU o ya sea a través del ranking o con un alto compromiso con la carrera en los sistemas de propedéutico, es decir, 3 tipos de selectividad distintas, que nuestra intención es que eso genere mayor diversidad dentro de las instituciones que hoy día son altamente selectivas, solamente en base a la PSU. Pero a la vez, la ley hace responsable a las instituciones de los procesos de formación de esos profesionales. Es la institución la responsable. No hacer la habilitación a la salida significa desresponsabilizar a la institución respecto a los resultados de los estudiantes, ¿ya? Porque el costo, entre comillas, de no pasar esa habilitación es para cada estudiante. Además, nuestro parecer era que autorizar a una institución para dar una carrera, acreditarla para dar esa carrera, para después hacerle el juicio a alguien que aprobó esa carrera de que no puede trabajar con el título profesional en el sistema escolar, era irrisorio, ¿ya? Por lo tanto, la propuesta del Ejecutivo siempre fue que las reglas de admisión eran más estrictas al ingreso, pero no había habilitación a la salida profesional. Por tanto, es el título de profesor el que habilita, es la posición del título de profesor el que habilita para el ingreso a la carrera docente, ¿ya? No hay pruebas de ingreso a la carrera docente. Los instrumentos de la carrera son ya con 4 años dentro de la carrera docente y son para moverse dentro de la carrera docente, no para tener acceso a esa carrera. Estos mecanismos de ingreso selectivos parten ahora, en esta admisión, 2017, con un 50% ranking, nosotros en la propuesta original era 50% ranking ahora, 40% 2020 y en régimen 30% ranking. Hubo una indicación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nosotros conversamos con los diputados, les dijimos que no nos parecía, pero ganaron la indicación y la ganaron en el Senado, de subir el ranking. El argumento de los diputados y las diputadas fue que el ranking ha mostrado ser un buen predictor de rendimiento universitario cuando es por sobre un 20%. Entonces, por tanto, ellos plantearon que en régimen debiera ser un 10% del ranking. El año 2023, para poder estudiar pedagogía, hay que estar en el 30% superior de rendimiento PSU o la